Saludos a todos, bienvenidos a Buenas Nuevas. Mi nombre es Camil Díaz y tengo de invitado en el día de hoy a Jimmy Baruch, un saxofonista profesional y productor musical. Amén, amén. Gracias a ustedes. Honrado y bendecido de estar aquí en Buenas Nuevas. Qué bueno. Mi primera pregunta sería, ¿cómo empieza toda esa pasión por el tocar el saxofón? ¿Cómo se crió en un ambiente de música? ¿Fue algo inesperado? No, mi abuelo, que para descanse, era músico, cuatrista, guitarrista. Y entonces ahí él tenía instrumentos de percusión, bongó, entonces maraca, entonces ahí me consiguen unas congas. Empiezo en percusión. Cuando llego en séptimo grado, en Vega Baja, en la escuela Ángel Sandín Martínez, ahí comienzo con el saxofón, entrando en séptimo grado. Y ahí hasta el día de hoy ha sido mi compañero fiel, una bendición enorme que ya es parte de mí. Desde el momento que empezó a tocar el saxofón, ¿supo que eso era lo que quería hacer profesionalmente o empezó como un pasatiempo, pensó que iba a ser otra profesión o cómo fue? No, desde el comienzo tenía la pasión por la música. Ya literal, como en noveno grado, ya yo había hablado con mi profesor, Antonio Rivera Colo, que le decimos con mucho cariño, y Roberto Soler, de Vega Baja y Barceloneta, esto respectivamente. Y ya en noveno empecé, dije, no, no, quiero aprender a tocar piano, quiero aprender a tocar flauta. Ya yo tocaba batería y conga en la banda de la escuela. Luego ahí paso a la banda municipal también, pero ya a la vez que llegué a noveno grado, que ya estaba preparándome a graduarme para pasar a la escuela superior, ya definitivamente ya sabía que quería, tenía la pasión por trabajar como maestro, sabía que quería estudiar maestro de música y el saxofón, música. ¿Se podría decir que eso de la música lo heredó, se crió en un ambiente así? Sí, ¿Cómo influyó sus familiares en esto? definitivamente mi abuelo porque siempre, porque en donde me crié, allí enfrente a donde está el trío Vega Bajeño, pues allí tenía la finca de mis abuelos. Y entonces siempre estaba allí los sábados, los domingos siempre cocinábamos a la leña, siempre estábamos bien, ha sido siempre una familia bien unida. Y entonces siempre estábamos escuchando música de trío. A él le encantaba la música de trío, de todo tipo. Trío Vega Bajeño, trío mexicano, de todas partes, todo el tiempo era música, 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 todo el tiempo. ¿Tiene alguna formación académica musical o cómo fue? Sí. Amén, gracias a nuestro Padre Celestial. Estuve en San Germán, allá estudié los métodos de dirección de banda y coral. Terminó en la Interamericana de San Germán, en el Poli, llamado Poli, y entonces pido la transferencia, pido cambio para la Universidad de Puerto Rico, y ahí entonces, amén, pues tengo un bachillerato en saxofón y un bachillerato en educación musical también. Ok, eh, ¿cuándo fue que entró a la industria de la música? De la música empecé desde bien joven en grupos pues, locales y eso. Luego cuando llego a la Universidad de Puerto Rico, ya entonces pues me llaman a tocar en los hoteles, con Steady, grupos pequeños en Steady, y ahí comienzo con Willy Berrío, que fue cantante de Wilfrido Valga, cantante también de Patrulla 15. Cuando él se tira como solista, pues entonces me llaman para tocar saxofón allá con él y director musical. De ahí que comienza Grupo Manía, porque ahí estaba Ok. Elvis Crespo, Banchi, estaba Chino, el pastor Chino, eh, eh, te amo Chino. Y entonces que estuve hace poquito en su iglesia, y ahí entonces estaba Ronnie Soler, que también estuvo en Zafra Negra, de ahí también estuve con Roberto Roena, estuve con Giselle, Los Sabrosos, estuve con Mayra Celiné, después con Mayra Mayra. Hago mi propia orquesta también de merengue, bomba, que se llamó Grupo Saché, que era de fémina, eran tres muchachas, después luego eran dos. Y desde ahí, pues entonces, ya en el 2017, entonces que regreso a Vega Baja, pues ahí empezó la inquietud de nuevamente retomar la idea de solista. Ok. Eh, Durante todo ese tiempo sintió, ¿verdad?, algún llamado de parte del Señor, ya estaba como que inquietándose
volver al Señor. Cuéntame su testimonio. Mira, nosotros, toda la familia, desde muy pequeño, mi papá le servía en la iglesia católica, ¿verdad? Él estaba bien, bien activo y toda mi familia siempre. Luego, en el 2004, yo acepto al Señor a una iglesia en Carolina, pero siempre comento esto de la parábola del sembrador. La semilla sí germinó, pero no estaba cimentada, no creó esas raíces bien profundas en el Señor. Y entonces empezaron más viajes, viajar alrededor del mundo, muchos viajes que, by the way, casi no estábamos en Puerto Rico. Y no es hasta el 2017 nuevamente que regresó a Vega Baja. Entonces ahí viene el Señor a inquietarme. En el 2018, entonces sí, regreso a los caminos del Señor, empiezo a visitar iglesias, y en el 2020, entonces que tengo el real choque con la cruz, después de estar en una tristeza bien profunda, depresión, ¿verdad? Como dicen los psicólogos, pero una tristeza bien profunda, choco con la cruz y ahí aquí estamos sirviéndole ahora en verdad y justicia. ¿Puede contar cómo fue ese encuentro? ¿Qué de diferente tuvo contrario a otra experiencia? En ese momento, ¿verdad? Yo estaba sumido, ¿verdad? En el alcoholismo. Y entonces ya yo había tomado la decisión, ya yo había intentado dejar el alcohol. Muchísimo tiempo había ido a Alcohólicos Anónimos, había intentado con 3, 4 ocasiones. En esta ocasión ya había dejado de tomar y de fumar también estos cigarrillos, fumaba mucho. Y entonces, gloria a Dios ¿verdad? Que me sacó de ahí. Pero siguiendo con el relato del testimonio, en ese momento que tengo el choque con la cruz, ya yo llevaba 2 meses sumido en la depresión. Y entonces, no, perdón. Y entonces había dejado de tomar en esos 2 meses, y mi oración mañanera era que le pedía al Señor que me llevara. Que ya yo no quería vivir, ya yo decía, Dios mío, llévame. Tantas cosas, ¿verdad?, que estaba pasando en mi vida. Y en ese momento, fue alrededor del mediodía. Entonces, yo digo, pues mira, no me quieres llevar, yo temeroso del Señor, jamás, gracias a Dios, gracias Espíritu Santo, nunca pensé quitarme la vida. Dije, pues me voy a bañar, voy a vestirme, salgo, y la mente era ir a comprar alcohol y comprar una caja de cigarrillos. Cuando entro al cuarto, todavía estaba, no me había ni vestido. Siento 2 manos, siento una fuerza que no pude aguantar, me tumbó al piso. Y empiezo un llanto profundo, y no me podía levantar. Yo trataba de levantarme, hacía fuerzas con la cama y no me podía levantar. Sentía 2 manos aquí. Siento la presencia del Señor y sigo llorando. Por lo regular, mis papás llegaban alrededor de las 4:30. Es importante este dato, es bien medular, que te comenté que fue alrededor de mediodía que decido salir. O sea que entonces ahora, si sumamos, fueron alrededor de 4 horas y media que yo estuve ahí de rodillas en el piso, llorando. Las manos que menciona, dice que son del Señor. Sí, yo sentía la presencia del Señor, pero no sentía yo. Trataba de hablar y no podía hablar. Yo no podía hablar. Entonces, alrededor de 4:30, pues mi mamá tocó a la puerta. Yo había mudado a mis papás para mi casa, estaban viviendo en mi casa, y entonces tocan a la puerta. Jimmy, ¿estás bien? Ellos sabían, ¿verdad?, que yo estaba sumido en la depresión, porque yo no salía de mi cuarto, yo no salía para la calle, estaba encerrado en el cuarto. Y entonces con medicamentos, y yo salía solamente al médico cuando se me acababan los medicamentos para que me diera más recetas, me hacía los análisis y volvía. Eso era toda la semana, por 2 meses. Entonces, pues, cuando toca, digo, estoy bien, mami. Ahí fueron las primeras palabras que pude salir de mi boca. Ahí entonces, Dios mío, ayúdame, Dios mío. Y sentí la voz audible: tú te quieres levantar de ahí, levántate. Era como que esa voz que me decía, mira, yo estoy aquí contigo, pero tienes que tomar una decisión. Toma esa decisión, decide,
y levántate. Y ahí fue, aleluya, aleluya. Esto, gracias Padre. Pude levantarme y ahí sentí que no pesaba. Parecía que era totalmente liviano. Y sentí como que las manos así que él estaba recogiendo mis lágrimas. Y ahí siento como el bautismo del Espíritu Santo nuevamente. Y ahí mi vida la transformó totalmente. Empecé a congregarme. Ya me estaba congregando, pero empecé ahí candela, como decimos nosotros, ahí con el Señor. Y retomo entonces nuevamente la idea de lanzarme como solista, que ya había comenzado en el año 93 cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico. 30 años después, entonces en el 2023, es que pongo la primera nota de este tema, precisamente de este tema, mi primer sencillo, Abres Camino, Waymaker. Amén. Desde ese momento que tuve ese encuentro con el Señor, ¿cómo se vio su vida y su carrera? ¿Fue transformada también? Sí, totalmente, porque ya yo no estaba tocando con grupos musicales, ya yo no estaba tocando con orquestas, ya yo estaba ya en la iglesia sirviéndole al Señor, ya yo no tocaba, como quien dice, con orquesta, ya yo había, esa última temporada que había sido con Grupo Manía, ya yo no estaba con Grupo Manía, habían sido como un par de meses que ya yo no estaba con ellos, luego de eso es que caigo en la depresión. Y entonces pues sigo sirviéndole al Señor, tocando en la iglesia, preparando repertorio para tocar, para los devocionales, sigo preparándome el repertorio y todo lo que iba preparando como solista era repertorio cristiano, ¿sabes? Que era para el Señor. Entonces, de ahí sale Waymaker, que abres camino en saxofón. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Que sentiste una inquietud? ¿O cómo fue esa experiencia entonces de decidir realizar esta canción en saxofón? Pues mira, todas y cada una de las canciones que tenemos en el disco, tiene 10 canciones, 10 alabanzas. Todas primero son alabanzas conocidas, ¿verdad? Okay. Que son conocidas. Y ese dato es bien importante porque todas y cada una de las alabanzas la gente las puede cantar porque son bien conocidas. Entonces, Waymaker, por ser el tema de abres camino, cumples promesas, ¿verdad? Era ideal, era como que es como anillo al dedo. Y entonces ese nuevo caminar en el Señor, estar de la mano de Él, ¿verdad? Que aunque no lo veamos, Él siempre está obrando, Él está siempre ahí con nosotros. Y entonces, ¿qué mejor que empezar con ese primer tema, ese lanzamiento de este disco, Abres Camino? Comento de Abres Camino y Waymaker porque se hizo en ambos idiomas. Ok, ¿puedes cantar un pedacito de esta canción? Claro, claro Okay. que sí, con mucho gusto. Amén, amén, amén. Acomódame por aquí. Muchas gracias. Para los oyentes, ¿dónde pueden escuchar esta canción? Está en todas las plataformas de streaming. La de su predilección está en todas las, como Jimmy Baruch Sax, Abres Camino y Waymaker, porque como tiene coro, todas y cada una de las canciones tienen coro, pues entonces está en ambas versiones. Para también, si quieren seguirme, ¿verdad?, en las redes sociales, saber todo lo que está pasando con el ministerio Jimmy Baruch,
en todas las redes. Estamos como Jimmy Baruch, Baruch B-A-R-U-C, nombre hebreo que significa bendecido por Dios, bendecido para bendecir. Amén, eso sería todo, así que muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias. Bendiciones.